Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al programa de la participación ciudadana en el que ustedes preguntan y el gobierno responde. Participa, la urna está abierta. Y quien va a responder esta noche es Roy Barreras, copresidente de la Comisión de Paz del Senado, a quien le preguntaremos en qué van los acuerdos de La Habana, pero específicamente en qué consiste el acuerdo especial. Senador, muy buenas noches y gracias por atender este llamado del Gobierno Responde. Muy buenas noches, Karen, a todos los televidentes. Aquí estamos atentos a explicar lo que firmamos hace un par de semanas. Muy bien, sobre este tema, ustedes pueden preguntar lo que quieran en nuestra página web www.urnadecristal.gov.co, también en Twitter, donde somos @urnadecristal. En Facebook tenemos una fanpage que es Urna de Cristal, también una cuenta en Skype que es Urna de Cristal 1. Tenemos también una línea aquí en Bogotá que es la 566-2232 y una línea gratuita nacional que es la 01-8091-9969. Y justamente hoy, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, durante su intervención en la audiencia pública convocada por la Corte Constitucional, respondió una pregunta muy concreta que tiene el pueblo colombiano. Esto dijo. ¿Para qué le sirve el plebiscito a los colombianos? Participa, la urna está abierta. Muy bien, más tarde vamos a ver esta intervención del presidente Juan Manuel Santos durante esta audiencia pública convocada por la Corte Constitucional. Pero bueno, esta televidente que veíamos en pantalla, senador, preguntó ¿para qué sirve el plebiscito? Bueno, es un acto de respeto con la voluntad popular. El presidente Santos se ha comprometido y el Congreso lo acompaña en ese compromiso, que finalmente cada ciudadano, cada televidente que nos ve hasta ahora, tendrá la palabra final. Podrá ir a las urnas a decidir sí o no a estos acuerdos del proceso de paz para que sea una decisión del pueblo soberano y para que tengan la oportunidad de decir su opinión finalmente, que va a ser decisiva sobre la paz o la continuidad de la guerra. Muy bien, esto fue lo que dijo el presidente de la República esta mañana en la Corte Constitucional. ¿Por qué he insistido en someter el acuerdo de paz a la refrendación del pueblo a través de un plebiscito si como presidente de la República tengo las facultades de negociar y firmar? La respuesta es la siguiente. Quiero entregarle la paz al pueblo para que sea el pueblo quien decida si seguimos avanzando en el camino que hemos recorrido. Repito, quiero entregarle la paz al pueblo para que sea el pueblo quien decida si seguimos avanzando por el camino que hemos recorrido. Lo hago porque mi talante democrático me obliga, y así he sido desde el mismo inicio de este proceso, a poner la paz por encima de la voluntad de un mandatario o inclusive de un gobierno. La paz, lo he dicho muchas veces, no es de Juan Manuel Santos, no es de mi gobierno. La paz le pertenece a todos los colombianos. A través del plebiscito, el pueblo colombiano se constituye en dueño, en protagonista y en beneficiario de la paz. Senador, ahí veíamos estas palabras del presidente de la República, Juan Manuel Santos, y finalizó diciendo que a través del plebiscito el pueblo colombiano se convertirá en el dueño, protagonista y beneficiario de la paz. ¿Cuál es la importancia de este anuncio, senador? Creo que despeja las dudas que otros han sembrado a propósito de si verdaderamente el presidente estaba comprometido con el plebiscito. Siempre lo ha estado, sí, pero su presencia hoy ante la Corte Constitucional es muy importante. Es el propio jefe de Estado que va a la Corte a reafirmar su compromiso con el pueblo colombiano de que la decisión final sea la de los ciudadanos. Y es importante lo que él ha dicho. La verdad es que la Constitución colombiana le permite a cualquier presidente firmar un acuerdo de paz sin necesidad de un plebiscito. Pero él quiere que la decisión final la tomen los colombianos y a mí me parece eso muy respetuoso con los ciudadanos. Bien, y continuamos con la participación ciudadana aquí en El Gobierno Responde y a continuación vamos a ver la pregunta de Armando Angarita. Me gustaría saber si un acuerdo especial es lo mismo que un tratado internacional. Participa, la urna está abierta. Muy buena la pregunta de Armando. La respuesta es no.
Las FARC, durante todo este proceso de negociación, venían proponiendo una serie de seguridades jurídicas. Una de ellas, la idea de un tratado internacional, que es imposible, porque las FARC no son una nación, no se firma un tratado con un grupo insurgente. En fin, eso quedó completamente descartado. El acuerdo especial es apenas la utilización del artículo 3º común de los protocolos de Ginebra, que permite en el marco del derecho humanitario que se firmen acuerdos aún con grupos rebeldes en algún país, en conflictos internos, en este caso para darle fin a esta guerra de 60 años. Eso es de lo que se trata, pero antes vale la pena decir por qué se necesita esa seguridad jurídica. Es decir, el acuerdo especial es apenas uno de los elementos de la seguridad jurídica. Más importante aún para nosotros es el acto legislativo que está en curso y que solo le resta el último debate. Acabamos de aprobarlo por una mayoría abrumadora en el 7º debate, falta el 8º debate, último, final, en la plenaria de la Cámara, en unos pocos días. Eso es verdaderamente para nosotros la mayor seguridad jurídica, porque es una reforma constitucional en el seno del Congreso. Y luego vendrá el plebiscito que le da la bendición popular. Para nosotros esas son las seguridades jurídicas. Para las FARC la mención de este artículo del Protocolo de Ginebra era importante y acordamos usar esos 3 mecanismos de seguridad jurídica. Bien, senador, pero expliquémosle sencillamente a los televidentes, a los colombianos que nos sintonizan a esta hora, aquí en el gobierno responde, ¿qué es el tema del blindaje jurídico? ¿Qué es eso de seguridad jurídica? Se lo voy a explicar con una frase que algunos de los dirigentes de las FARC en el proceso de negociación me dijo en La Habana. Me dijo, mire, senador Barreras, durante estos 52 años nuestra seguridad ha sido el fusil. Sí. Y ustedes nos están pidiendo que tiremos el fusil a cambio de ese papel, a cambio de un acuerdo jurídico. Nosotros necesitamos que ese acuerdo sea seguro, que sea serio, que esté respaldado por la Constitución y la ley. Y por eso firmamos el acuerdo, por esa última frase, porque es que lo verdaderamente trascendental de este acuerdo es que por primera vez una guerrilla que durante 52 años combatió violentamente las instituciones en contra del Estado de Derecho, en contra de la Constitución, en contra de las instituciones, acepta el Estado de Derecho, reconoce la Constitución, acepta el Congreso y la decisión del Congreso y además acepta la decisión de la Corte Constitucional. Es decir, es el paso de la ilegalidad a la legitimidad. Habrá un paso próximo, esperamos, muy importante, muy concreto, que es el paso real de la guerra a la paz. ¿Cuál es? La dejación de las armas, tirar los fusiles. Pero lo que firmamos es el paso de la ilegalidad a la legitimidad. Y de eso se trata la paz, de que dejen de ser ilegales, dejen de hacer daño y se involucren en el tejido social colombiano dentro de la legalidad. Muy bien, saludamos a esta hora de la noche aquí en el gobierno responde a Jairo Cepeda, quien se comunica con nosotros desde la ciudad de Bogotá, aquí la capital del país. Jairo, muy buenas noches y adelante, el senador lo escucha. ¿Qué tal? Buenas noches. No, mi pregunta tiene que ver que uno analiza que llevan un tiempo dialogando allá en Habana, bueno, ya llevan bastante tiempo, sabemos que es un proceso largo aquí en Colombia, más de 50 años de violencia. Uno quisiera más o menos tener la idea, yo soy muy amigo de lo que se está haciendo porque igual reducir en algo la violencia pues está bien, pero uno de pronto no ve la otra cara. O sea, la otra cara es que de parte de los congresistas, de parte del presidente, no se ve cómo atacar la otra gran falencia que tiene nuestro país, que es el problema de la corrupción. Uno cree que de pronto con estos diálogos en Habana pues sí se van a solucionar o se va a tratar de llegar a un arreglo, pero sabemos que el flagelo más grande que tiene este país es la corrupción. Bien, senador, ahí televidente Jairo Cepeda, quien se comunica desde Bogotá, me gusta que sea amigo de la paz, que esté con el gobierno en esta búsqueda de este bien supremo, pero él está preocupado. Listo, se logra la paz, pero ¿qué pasará con la corrupción? No, pero además la pregunta de Jairo es fundamental, se la hacen miles de colombianos. Así es. Colombia tiene, como todos los países, muchos problemas, pero tenemos unos problemas crónicos, terribles. La guerrilla, por supuesto, el conflicto armado ha hecho mucho daño. La maldición del narcotráfico es una enfermedad crónica que hace un daño enorme por su cuenta. Y la enfermedad crónica también de la corrupción. Para no decir la peor de todas, en mi opinión, resultado de las 3 anteriores, que es la pobreza, la falta de oportunidades de la gente. Pues el conflicto guerrillero ha servido, para ser franco, de disculpa en nuestros 50 años a casi todos los gobiernos,
para no atacar la pobreza, para no derrotar el único enemigo que hay que derrotar, para no enfrentar la corrupción con toda la fuerza, para no resolver de manera inteligente el asunto del narcotráfico, porque dicen, tenemos un enemigo atroz que es la guerrilla y entonces la mayoría de los recursos se han ido, con excepción del año anterior, al combate guerrillero, a bombas, a armas pesadas, a vidas humanas que se pierden allí. Sin guerrilla va a poder concentrarse toda la fuerza del Estado en la lucha contra los otros enemigos, las BACRIM, que tienen mucho que ver con la corrupción y con el narcotráfico y la pobreza extrema. Hay una serie de medidas, le adelantaría yo a Jairo, que van a ser resultado de este nuevo país en paz. Estamos aprobando un fast track, una vía rápida, un procedimiento legislativo especial para poder aprobar con facultades al presidente una serie de normas que mejoren las condiciones institucionales del país, una reforma política electoral, entre otras, y no pocas normas que permitan también reducir el fenómeno devastador de la corrupción. Muy bien, senador. Ahora lo invito a usted y a todos los televidentes a ver la pregunta de Alberto Rodríguez, quien la envía desde las calles de nuestro país. Aquí está. Quisiera saber si este acuerdo especial es una reforma a la Constitución. Bien, senador. Ahí Alberto Rodríguez pregunta, ¿este acuerdo especial es una reforma a la Constitución? Sí, de esta manera. El acuerdo especial es uno de los elementos que está dentro del acto legislativo que acaba de aprobarse en séptimo debate. Es decir, la reforma a la Constitución es el acto legislativo que está aprobando el Congreso de manera autónoma. Hemos incluido en ese acto legislativo la referencia al acuerdo especial, a este tema del derecho internacional humanitario y a los protocolos de Ginebra. Pero es uno de los elementos de toda la reforma constitucional. Pero la respuesta es sí, porque hace parte de la reforma constitucional. Bien, ahora nos vamos con la pregunta de Fabián Díaz, quien la envía también desde las calles de nuestro país. Muy bien, más tarde vamos a tener esta pregunta, senador, pero bueno, quiero también preguntarle sobre este otro importante acuerdo al que se llegó recientemente, que es la salida de los menores de 15 años del conflicto armado. ¿Qué significa este gran paso? Primero hay que decir que todas las guerras son crueles y todas, óigase bien, todas las guerras, incluyendo la guerra de la independencia colombiana, utilizaron menores de edad, de manera trágica, por supuesto, porque eso les destruye la vida cuando no la pierden en las guerras. Lo que se ha logrado, también de manera histórica, después de 52 años, es el compromiso real, no solamente de no volver a reclutar nunca, porque se van a acabar las guerrillas, por lo menos la de las FARC por ahora, sino de devolver los niños reclutados y empezar con un protocolo de la mano de UNICEF, de Naciones Unidas, de entidades internacionales, para que esos niños vuelvan a casa y abandonen la tragedia de la guerra y recuperen su vida. Bien, senador, mire, ahora sí nos vamos con la pregunta de Fabián Díaz. Quiero saber exactamente qué es el referendo. Para Fabián, a ver, la Constitución colombiana permite varias formas de referendación popular, es decir, varias maneras de preguntarle a los colombianos de manera directa. El referendo, la consulta popular, el plebiscito. El referendo es una de ellas. Sí. Tiene una característica que lo hacía imposible, y es que el referendo tiene que contener preguntas que cada una de ellas literalmente va a la Constitución. Y específicas, por decirlo específicas, claro. Entonces, en el caso de este acuerdo, que tiene que ver con asuntos como la participación política, como la justicia, para que haya paz con justicia y sin impunidad, como el asunto del problema rural, son infinidad de temas. Habría que preguntarle a los colombianos, imagínese usted un domingo, la señora de la tienda o el arquitecto que está ocupado en sus planos, en la urna, con una cartilla llena de preguntas, contestando sí o no a 150 preguntas. Por supuesto, eso es imposible fácticamente. De hecho, el expresidente Uribe intentó un referendo así y fracasó, porque la gente contestaba la primera pregunta y se aburría y devolvía el resto. Terminaba. De manera que por eso presentamos la ley del plebiscito, que es una manera más respetuosa y clara de decirle a los colombianos, mire, hay un proceso de paz. Esto es lo que se ha acordado, porque se va a difundir, la ley obliga a difundirlo. ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Vota sí o vota no? Ese es el plebiscito. Bien, ahora saludamos a esta hora de la noche quien el gobierno responde a Fernando Barrera, quien se comunica desde la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca. Fernando, muy buenas noches. Adelante con su pregunta. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, adelante.
Bien, tengo una pregunta al senador. Hay una diferencia entre plebiscito y referendo, ¿correcto? Si hay una diferencia entre plebiscito y referendo, ¿el plebiscito sería inconstitucional? No, hay una diferencia entre referendo y plebiscito por lo que he explicado antes a Fabián, el anterior televidente. El referendo es un listado de preguntas, el plebiscito es una pregunta sobre una política pública, algo que decide un gobierno, pero decide consultárselo a su pueblo, consultárselo a los colombianos. El plebiscito, por supuesto, está en la Constitución desde la Constitución del 91. Lo que pasa es que está nuevo, sin estrenar. Nunca se ha hecho un plebiscito. Inclusive hace mucho tiempo se hizo un plebiscito en el 57, en el gobierno de Rojas Pinilla, pero no era un plebiscito, lo llamaron así, era un referendo. Se va a estrenar esta figura. Y lo que está decidiendo la Corte Constitucional en estos días, hoy hubo la audiencia pública. Claro que sí, en la mañana. Es si le parece que la ley que nosotros presentamos es exequible, es decir, si es válida para usarla. Estamos esperando la decisión de la Corte. Esperamos que le dé vía libre para poder preguntarle a los colombianos. Muy bien, senador. Mire, y a esta hora de la noche nos trasladamos al hall de ingreso de la Casa de Nariño, en donde en pocos minutos Frank Perl, es el jefe del equipo negociador del Gobierno Nacional con el ELN, entregará una importante declaración a los colombianos. Paola. Sí, muy buenas noches. A continuación, Frank Perl, a nombre de las delegaciones del gobierno en los diálogos con el ELN y las FARC, hará la siguiente declaración. Buenas noches. Ante la confirmación por parte del Ministerio de Defensa del secuestro de los 3 periodistas, Salud Hernández Mora, Diego de Pablos y Carlos Melo, por el ELN, las delegaciones de gobierno en los diálogos con el ELN y las FARC, rechazamos enérgicamente este hecho y exigimos la liberación inmediata de los periodistas y de todos los secuestrados. De igual forma, nos solidarizamos con las familias frente a la dolorosa situación que están viviendo. El respeto por la libertad individual y de prensa es una de las bases de una democracia plena y garantía de la paz. En un país que hoy transita hacia la construcción de una paz estable y duradera, es inaceptable que sigan ocurriendo atentados de este tipo contra la sociedad. Muy bien, declaraciones en directo a esta hora de la noche desde la Casa de Nariño. Continúe usted en el gobierno, responde Karen. Claro que sí, Paola. Bueno, senador, hoy estamos precisamente explicándole a los colombianos todo este tema de la paz, los avances a los que se han llegado en las mesas de conversación en La Habana, y Frank Perl acaba de pronunciarse sobre lo que dijo esta mañana el ministro de Defensa, que efectivamente el ELN pues tiene a Salud Hernández y a los 2 periodistas de RCN. ¿Cuál es su interpretación? ¿Cuál es esa importancia de este mensaje? Bueno, primero, todos los colombianos nos sumamos a la exigencia de su liberación inmediata, incondicional, y a la solidaridad con sus familias. Cualquier ciudadano tiene derecho a la libertad, y además, cuando se trata de un periodista que está haciendo su trabajo periodístico, con mayor razón. Yo tengo la ilusión, la esperanza de que en el caso de Salud Hernández, ella, que suele hacer así su trabajo periodístico, está haciendo un trabajo periodístico, y que contactó por su cuenta a este grupo ilegal para hacer algún tipo de informe o de entrevista, y cuando eso ocurre resulta más fácil llegar al lugar, porque nadie sabe que ella va, que devolverse, porque claro, hay ya un operativo militar, el gobierno y las fuerzas militares están atentas a ver dónde está, cómo la rescatan. Los 2 periodistas que fueron a cubrir esa misma noticia y se metieron en el medio. Pero yo confío en que regresen los 3 sanos y salvos, y ojalá Salud con un buen material periodístico. Muy bien, continuamos hablando sobre los avances de paz en La Habana, y saludamos a esta hora a Gabriel Serrano, quien se comunica con nosotros desde San Juan Nepomuceno, en el departamento de Bolívar. Muy buenas noches y adelante con su pregunta, lo escuchamos. Buenas noches, mire, mi pregunta es para preguntarle al doctor Roy Barrera el proceso de paz. Bueno, las víctimas de la FARC que están en el departamento de Bolívar, ¿cómo la va a reparar la FARC? Ya que se está hablando de reconciliación, de paz. Entonces, ¿cómo lo iría a reparar el gobierno o la FARC? Muy bien, senador. El punto, como lo ha dicho el presidente, el centro de la solución del conflicto, las víctimas. ¿Qué podemos decir allí? Hay que recordar que el proceso de paz verdaderamente empieza cuando aprobamos la ley de víctimas.
porque allí se reconoció el conflicto y se reconocieron a las víctimas, que hasta entonces se negaban porque no había conflicto, entonces no había víctimas del conflicto. Las leyes que se habían hecho antes eran para los victimarios, ley de justicia y paz, de rebajas de penas, esta es para las víctimas. Una vez toma la decisión de que las víctimas están en el centro, se han desarrollado una serie de actividades, giras por todo el país, visita de las víctimas en una comisión a La Habana, una serie de tareas para garantizar el derecho a la verdad, la creación de una comisión de la verdad, y aquí se van evacuando tema por tema. El asunto de la reincorporación de quienes van a dejar las armas y el asunto de la reparación es un tema que hace parte de los puntos finales. Así que aún no se ha acordado, pero totalmente de acuerdo. Las FARC tienen que ayudar a reparar a las víctimas, por supuesto, también el gobierno. El gobierno ya, él mismo se puso la obligación porque el gobierno fue quien presentó la ley de víctimas. De manera que el gobierno ya está reparando, tiene una oficina para la reparación de las víctimas, que es la reparación más ambiciosa de la historia. Ni en la Segunda Guerra Mundial, ni en la guerra con el Japón. Un modelo a nivel mundial, ¿no? Ni siquiera la reparación más ambiciosa que se conocía era en Turquía, pero nunca se pasó de 1 millón de víctimas. Aquí tenemos cerca de 8 millones de víctimas que están siendo reparadas en la medida en que los colombianos tenemos recursos para hacerlo. De manera que hay reparación del gobierno y debe haberla de las FARC. Bien, ahora tenemos aquí en el gobierno responde la pregunta de José Lucas Géneco. Aquí está. ¿Qué pasa si se rompe el acuerdo de paz en La Habana? Bien, senador. Pues que sigue la tragedia de la guerra, José Lucas. Que hay que recordar, como hemos tenido vientos de paz y hay un cese unilateral y la gente no volvió a ver en los noticieros las tomas de los pueblos, ni las estaciones de policía estallando, ni las pescas milagrosas, y los hechos violentos son por cuenta del ELN, hay que decirlo dolorosamente, pero no por cuenta de las FARC, que ha cumplido casi totalmente el cese al fuego, a pesar de que todavía no se ha firmado la paz, pues a veces se nos olvida. ¿Qué es lo que ocurriría si se rompen los diálogos? Pues le doy cifras, además de los 8 millones de víctimas que mencionamos, 250.000 muertos, 300.000 víctimas cada año genera la guerra, pues tendríamos eso, lo que teníamos antes. Guerra, bombardeos, policías muertos, también guerrilleros muertos, bolsas de polietileno con cadáveres adentro, viudas llorando sobre los ataúdes con la bandera de Colombia. Eso es lo que queremos evitar al firmar esta paz. Bien, saludamos a esta hora de la noche a Santiago, quien se comunica con nosotros desde Anorí, en el departamento de Antioquia. Santiago Cuevas, muy buenas noches y adelante con su pregunta. Muy buenas noches, doctor Roy. Usted ahorita decía que habían blindado el acuerdo y lo habían puesto como más o menos como que fuera parte de la Constitución precisamente para que no lo cambien, pero ya se ha demostrado que la Constitución la han cambiado varias veces a pesar de que supuestamente no se podía cambiar. Entonces, ¿cómo hacer para que precisamente otro gobierno que venga después no la cambie? Es una gran pregunta, porque, claro, el pueblo colombiano tiene el derecho a cambiar su constitución de muchas maneras. Lo puede hacer a través de una constituyente, lo puede hacer a través del Congreso, un acto legislativo, puede haber iniciativas populares, en fin. Y ese derecho no se le puede quitar a los colombianos. Por eso, finalmente, el hecho de que esté en la Constitución es la mayor seguridad jurídica posible, pero la verdadera seguridad jurídica y política, en mi opinión, es que estos acuerdos de paz tengan continuidad y que se comprometan los próximos gobiernos, que dicho de otra manera es que los colombianos elijan gobiernos que quieran la paz. Pero ese es un asunto que yo digo desde mi posición del Congreso, porque los gobiernos y este gobierno no pueden hacer esa sugerencia. Los colombianos votarán en el 2018 libremente. Yo espero que se elija un gobierno que garantice la continuidad de estos acuerdos de paz. El gran debate jurídico está en esa pregunta porque para las FARC, nosotros no lo creemos así, el acuerdo especial, por ser parte del derecho internacional humanitario, es inmodificable. Lo dijo inclusive el fiscal Montealegre en una demanda a la Corte, y lo dijo hoy el vicefiscal o fiscal encargado Perdomo, a propósito de que según ellos, ni el Congreso colombiano ni el pueblo colombiano siquiera puede cambiar ese acuerdo. Yo no creo. Yo creo que el pueblo colombiano puede y debe decidir, y puede, y si quiere puede cambiarlo, pero esperamos que la decisión del pueblo colombiano sea apoyar este proceso de paz y luego darle continuidad.
Bien, senador, le cuento que tenemos muchos televidentes sintonizados y aquí pegados en El Gobierno Responde con el tema de la paz y los avances de este proceso de paz en La Habana, y saludamos a esta hora de la noche a Jaime Becerra, quien se comunica desde Cali en el Valle del Cauca. Jaime, muy buenas noches y adelante, aquí el senador lo escucha atento. Buenas noches, doctor. La pregunta mía, la inquietud que tengo, es que los guerrilleros van a pagar cárcel una vez se haga el proceso de paz. Gracias, Jaime, por la pregunta y saludos allá a Cali, mi ciudad. Mire, le cuento que de su tierra están ahí atentos. Por andar en La Habana, hace rato no me como un pan de bono allá en mi ciudad de Cali. ¿Cuándo va? Por ahora regreso a La Habana, pero hay que terminar la tarea. Una de las tantas preguntas que se ha hecho en el mundo entero, cada vez que se firma la paz, es ¿qué es más importante? Si hacer la paz para evitar nuevas víctimas o castigar los delitos de los que estaban en la guerra. Siempre hay suficiente rabia y suficiente dolor para decir hay que castigar al que cometió delitos. Sí. Pero así no se hace la paz, porque para decirlo en términos sencillos, como lo dice nuestra gente en las calles, pues nadie se va a bajar del monte después de 50 años para que le metan otros 50 años de cárcel. Pues sigue en el monte disparando y haciendo daño. Algunos extremistas o prácticos dicen, bueno, entonces lo que hay que hacer es liquidarlos, combatirlos y matarlos a todos, o someterlos a la cárcel. Que paguen por lo que hicieron. Pues llevamos 52 años en eso, dándoles bala, y eso nos ha costado 27 billones de pesos al año, y 250.000 muertos, y miles de policías y soldados muertos, y también miles de campesinos desplazados, millones, y también miles de guerrilleros muertos. Yo quiero recordar que esos guerrilleros, que seguramente los colombianos lo primero que saben y sienten es que han hecho mucho daño, también son seres humanos, equivocados, violentos, pero en esas bolsas plásticas negras que tantas veces hemos visto en los operativos militares, detrás de cada bolsa donde hay un cuerpo humano hay una madre llorando en alguna parte. Así es. Y uno no debería celebrar ninguna muerte, lo que debe celebrar es la vida, y por eso a esa pregunta nosotros preferimos evitar la guerra, evitar las víctimas, y por primera vez en la historia de Colombia habrá un proceso de paz donde se someten a la justicia transicional. Mire, la paz con el M-19 fue sin justicia transicional. El expresidente Uribe firmó de puño y letra lo que se llamó el indulto y el reindulto al M-19, y escribió él que ese indulto, que quedara claro que era inclusive para el perdón total de los crímenes del Palacio de Justicia, que fueron crímenes de lesa humanidad, porque él de buena fe pensó en esa época que era más importante la paz con el M-19, y el M-19 se acabó. Nosotros queremos acabar con las FARC por la vía de este proceso de paz y que se conviertan, como cualquier ciudadano, libres en una fuerza política después de que cumplan con la justicia transicional. Bien, saludamos a esta hora de la noche aquí en El Gobierno Responde a Jeffer Meneses, quien nos llama desde Bucaramanga, en el departamento de Santander. Jeffer, muy buenas noches y adelante con su pregunta, lo escuchamos. Buenas noches para todos los de Urna de Cristal, especialmente al senador Roy Barreras, que sin duda es el senador de la paz y es que está preocupado por la misma. Nosotros, los colombianos de a pie, queremos la paz, y también solicitamos, senador, que por qué no nos vamos a los departamentos, a los municipios aledaños. Vemos que el tema de la paz está muy centralizado en la capital. Pues vámonos a los municipios que en verdad necesitamos saber sobre ese proceso. Senador, ya tiene título, ¿no? El senador de la paz. No, esta paz es de los colombianos. Gracias por la generosidad, pero nada habríamos podido hacer sin la decisión del presidente Santos de jugársela toda por la paz. Porque lo más fácil es hacer la guerra, o sea, seguir bombardeando y seguir disparando. 50 años en eso, pues podíamos seguir en lo mismo. Y celebrando las muertes de unos guerrilleros, y después aparecen otros guerrilleros y tal. Eso era lo fácil. Lo difícil era hacer la paz. Y nada hubiéramos podido hacer sin la voluntad del Congreso. Yo tengo una gratitud enorme por el apoyo de mi partido, el partido de la U, y de los demás partidos de la Coalición por la Paz que han apoyado estas normas. Y a mí me parece que lo que resta son unos pocos días para inaugurar una nueva época en que dejemos de matarnos y podamos al fin hacer la paz. De manera que el título que Jeffer hace es generoso, y la respuesta a su pregunta es que no hay duda de que la paz es en las regiones, la paz es territorial. Lo que pasa es que hay que acabar con la guerra
para que la gente pueda llegar a las regiones más recónditas, más abandonadas por culpa de la misma guerra, para hacer los hospitales y las escuelas y los centros de salud, para que vaya la enfermera, para hacer la carretera, para que el campesino pueda bajar las frutas que cultivó, el aguacate, que no se le pudra en el camino. Para eso se necesita la paz y con la paz vamos a poder hacerlo. Bien, senador, eso es lo que dice el presidente Juan Manuel Santos, que son los dividendos de la paz en nuestro país, ¿no? Sí, y algunos analistas internacionales en estos días han llamado la atención del error de algunos de hablar de los costos de la paz. No, la paz lo que genera son dividendos, oportunidades. Probablemente Colombia va a crecer 2 o 3 puntos más del PIB en paz. La inversión extranjera va a llegar, el turismo va a mejorar, la producción de alimentos también. No va a ser la panacea, no va a cambiar Colombia de un día para otro. La paz se firma y hay que construirla en las regiones con la gente y dedicarnos a derrotar la pobreza extrema y un elemento que no se ha mencionado esta noche, a derrotar la inseguridad ciudadana, porque es que cuando la gente se siente insegura, fíjese que usted hace encuestas y ya no les preocupa las FARC, porque como ya van a hacer la paz, sino el atraco en la calle, el robo del celular, el asalto, la extorsión, las riñas, las muertes por accidentes de tránsito, de lo que se muere la gente en las ciudades. Pero por estar gastando la plata en bombas y en metralla, pues no estamos cuidando suficientemente a la gente en su trabajo y en su casa. Hecha la paz, vamos a poder dedicarnos a la seguridad en la casa, en la calle, en las ciudades donde vive la gente y en el campo colombiano. Convertirnos, senador, en un país normal como lo quiere este gobierno. Mire, tenemos más preguntas, tenemos participación ciudadana, llamadas de diferentes regiones de nuestro país, pero es el momento de hacer una primera pausa, que el gobierno responde para mensajes institucionales y ya regresamos con más información del gobierno nacional. Muy bien, y continuamos a esta hora de la noche aquí en El Gobierno Responde, el programa de la participación ciudadana en el que ustedes preguntan y el gobierno responde hoy con Roy Barreras, copresidente de la Comisión de Paz del Senado, con quien estamos conversando y quien le está contando a todos los colombianos cómo van los acuerdos de La Habana, pero también está explicando un poco en qué consiste el acuerdo especial al que se llegó entre el gobierno nacional y las FARC. Y nos vamos ahora con una pregunta que nos llega desde las calles de nuestro país y es de Marta Suárez. Quisiera preguntarle al gobierno qué pasaría si la gente no vota en el plebiscito. Participa, la urna está abierta. Bueno, esa es la democracia. Para eso se le pregunta al pueblo colombiano. El pueblo puede decir sí, decir no o no votar. Sería, por supuesto, lamentable que cuando hay la oportunidad de salvar vidas, que tenemos en nuestras manos cada ese colombiano poder. Al votar salva vidas, porque para la guerra pues la gente preferiría quedarse en la casa viendo televisión. Yo confío en que los colombianos van a salir a votar masivamente. Si eso no ocurriera, la Constitución, como dijimos al principio del programa, no es que obligue a un presidente a consultarle a los colombianos. Un presidente puede firmar la paz, pero el presidente Santos quiere preguntarle a los colombianos. Si los colombianos no responden, saber qué quieren, seguramente qué se firmará la paz, pero no sería la paz que queremos. Nosotros queremos la paz decidida por los colombianos. Habría que hacer otra forma de refrendación popular, pero yo no creo que eso ocurra. Vamos a difundir el mensaje para que la gente vaya a las urnas una vez que la Corte Constitucional le dé vía libre, porque ese es el otro asunto. Estamos en manos de la Corte debe decidir si se puede o no consultar a los colombianos. Ahora vamos a escuchar a Omar Bernal. Quiero preguntar al gobierno si los sectores armados que están dentro de las negociaciones de la paz van a tener decisión política a futuro. Participa, la urna está abierta. Se lo respondo con la frase del expresidente español Felipe González, que estuvo en la convención del Partido de la U hace un tiempo y dijo, mire, se trata de cambiar las botas por los votos. Sí. De eso se trata la paz, de abandonar los fusiles y la muerte para apostarle a la democracia pacífica, es decir, a la política sin armas. Es así, si no, no habría paz. Se trata de que dejen las armas para que tramite el conflicto social en paz y sin intimidar a nadie y sin violencia, de manera que sí, como consecuencia de la paz tiene que haber participación política. Fue lo que hizo el M-19. Y a pesar de que hay críticos feroces, déjeme poner un ejemplo. Sí. En las listas del Centro Democrático, el principal partido opositor a este proceso de paz, hay un exguerrillero del M-19, Weber Bustamante, y tiene participación política.
Bien, y aquí ahora vamos a escuchar a Felipe Mayordomo. Necesito saber, por medio de un gobierno verdadero y real, que diga si habrá paz o no. Bueno, la verdad es que Felipe es directo, le pregunta, ¿sí o no? No, pero es que Felipe es el que va a decidir. El que va a votar en el plebiscito. Porque él es el que tiene que decidir sí o no a la paz, es él. Claro, este gobierno, pues a nadie le cabe duda, quiere la paz y está trabajando en ella, pero el que va a decidir es Felipe y otros 10 millones de colombianos. Y yo los dejo con esas preguntas porque tengo que volar. Esto es en vivo, en directo, y me está esperando la bancada de mi partido para informarles estos asuntos. Bien, senador, muchísimas gracias por atender este llamado del Gobierno Responde. ¿Lo planillamos, lo agendamos nuevamente aquí para el programa para seguir hablando de paz con los colombianos? Cuando les sea útil, con mucho gusto, Karen. Es un placer contestar las preguntas en directo de los compatriotas. Muy bien, senador, que tenga muy buena noche. Y a esta hora hacemos una segunda pausa aquí en el Gobierno Responde para mensajes institucionales, pero ya en minutos regresamos. Muy bien, y continuamos aquí en el Gobierno Responde, el programa de la participación ciudadana del Gobierno Nacional, en el que ustedes preguntan y el Gobierno responde. Y como lo veíamos, tuvimos aquí en el estudio durante un tiempo al senador Roy Barreras, que es el copresidente de la Comisión de Paz del Senado, con quien hablamos y también que conocimos con él en qué van los acuerdos de La Habana, sobre todo el proceso de paz, los acuerdos a los que se han llegado recientemente entre el Gobierno Nacional y las FARC, y también de ese acuerdo especial de blindaje jurídico y también del acuerdo con el que se espera que todos esos menores de 15 años salgan del conflicto armado y también les llegue una protección especial por parte del Estado. Hace pocos minutos también Frank Perl, que es el jefe del equipo negociador del Gobierno Nacional con el ELN, rechazó que este grupo guerrillero tenga en su poder a la periodista Salud Hernández y también a los dos periodistas del canal RCN. Ha dicho el jefe del equipo negociador que espera que prontamente los tres comunicadores regresen a realizar sus actividades periodísticas en total libertad. Y pues yo los invito a que queden atentos y aquí conectados con Canal Institucional, porque después de las 8 de la noche el presidente de la República, Juan Manuel Santos, participará en la entrega del premio Compartir al Maestro en el Teatro Colsubsidio de la calle 26, aquí en la capital del país. A todos ustedes, gracias por acompañarnos en esta emisión del programa del Gobierno Nacional de la Participación Ciudadana, en el que ustedes preguntan y el Gobierno responde.